Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Pues es todo lo que se produce, todo lo que se compra, se vende en una sociedad para satisfacer nuestras necesidades. Yo lo vería cuando, no sé, salgo a comprar las tortillas, el pan para mi casa, o cuando simplemente voy al transporte y tengo que pagar mi pasaje. Sesión 27. Doña Esperanza va al súper. Propósito. Reflexionarás sobre la economía en la vida diaria de las personas. Para comprender cómo está presente la economía en nuestra vida diaria, hemos invitado el día de hoy a dos especialistas en el tema. Contamos con la presencia del profesor Fructuoso Matías García, economista, especialista en mercados de trabajo y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del economista Alejandro Alaid Reyes Pérez. Él es jefe de Departamento de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es para nosotros un privilegio contar con su presencia en este espacio. A continuación, vamos a realizar 3 bloques de preguntas y cada uno de ustedes nos va a responder desde el ámbito de su especialidad. Como siempre, la idea no es generar un debate, sino presentar posturas distintas que nos permitan reflexionar sobre la presencia de la economía en nuestra vida diaria. Esto es Familia, Comunidad y Sociedad. Bienvenidos. ¿Qué es la economía? ¿Qué les parece si escuchamos la respuesta de nuestros expertos sobre qué es la economía? Doy la palabra a nuestro primer especialista, el profesor Fructuoso Matías García. Pues bien, la economía es una ciencia que nace entre los siglos XVIII y XIX y que se encarga de estudiar primordialmente la producción, la distribución y el consumo en las sociedades. Particularmente bajo el modo de producción capitalista, cómo ocurre esta producción y consumo bajo una distribución en un sistema de precios, que es, digamos, la forma primordial que tiene. Y los clásicos decían que a los factores de la producción, que son la tierra, el trabajo y el capital, le correspondía una retribución en forma de renta para la tierra, ganancia para el capital, salarios para el trabajo, y la forma en que de la producción conjunta se distribuía a estas 3 clases era el problema primordial de la economía, y eso fue tanto en los clásicos como en la actualidad. Es decir, este sigue siendo el problema de la economía, el estudiar cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se determinan los precios. Damos la palabra a nuestro siguiente invitado, el licenciado Alejandro Reyes Pérez, para escuchar su respuesta sobre este punto. Sí, muchas gracias. Bien, economía es la ciencia que se encarga del estudio de la optimización de los recursos escasos. Esta economía también nos ayuda para comprender nosotros todo el proceso de producción, desde la extracción, la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios, para que al fin de cuentas, con todo este ciclo económico, nosotros podamos activar la economía y podamos adquirir bienes y servicios y satisfacer las necesidades. Pasemos a nuestra siguiente pregunta relacionada con el proceso económico. ¿En qué consiste la etapa de producción? Producción, distribución y consumo son componentes del proceso económico. Como son términos más o menos complicados, le voy a pedir de favor al licenciado Alejandro Alaid Reyes que nos explique primero qué es la etapa de producción. Muchas gracias. Bien, en lo que se refiere a la producción, nosotros para entender la producción debemos comprender que hay 3 factores productivos, que son el valor, el trabajo y el capital. El valor es el valor que nosotros le vamos a dar a la producción. Esto es, una vez que nosotros tengamos una materia prima, la podamos transformar en un producto terminado y todo ese proceso que va llevando para transformar esa materia le va a generar un valor adicional. Por lo tanto, ahí tenemos el primer factor productivo. El segundo factor productivo es el trabajo, que es la mano de obra, que sin los trabajadores las empresas no podrían llevar a cabo este proceso de producción. Y el tercero es el capital. El capital son todos los bienes y servicios con los que está contando la empresa para llevar a cabo este proceso productivo. Por ejemplo, la maquinaria, por ejemplo, el edificio donde estamos laborando,
En términos generales podemos concluir que el proceso productivo es el proceso mediante el cual nosotros transformamos materia prima en un producto terminado para satisfacer las necesidades del consumidor final. Según la orientación de nuestro especialista, el profesor Fructuoso Matías García, ¿qué es la etapa de producción? Bien, la etapa de la producción es la etapa más importante y voy a explicar por qué. El trabajo humano interactúa siempre con la naturaleza externa al ser humano para transformar esa naturaleza en objetos útiles para la vida. En el caso del modo de producción capitalista, estas capacidades transforman la naturaleza para la producción, en particular de mercancías. Por ejemplo, un trabajador en una fábrica donde se ensamblan celulares no produce los celulares como fin último para que la gente se comunique, sino porque al empresario le genera ganancia. Es decir, la lógica de la ganancia baña todas estas relaciones al interior de la producción. Y en esta etapa es donde los trabajadores generan la riqueza, que es una riqueza que excede lo que a ellos se les remunera en forma de salarios. Es decir, ahí es donde se genera la ganancia porque se les explota. ¿En qué consisten las etapas de distribución y consumo? Para concluir nuestra sesión de preguntas y respuestas, ¿nos podrían explicar las etapas de distribución y consumo? Bueno, vamos a comenzar con el comentario del licenciado Alejandro Reyes Pérez. Adelante. Muchas gracias. Bien, en lo que se refiere a la distribución, nosotros para cumplir o cubrir nuestras necesidades tenemos que salir al mercado, tenemos que ir a una tienda de autoservicio o a una gasolinera incluso. Eso es la distribución. ¿En qué consiste? En que a nosotros el productor nos va a hacer llegar los bienes y servicios, nos los va a dejar a nuestro alcance. En lo que se refiere al consumo, bueno, el consumo básicamente depende mucho de nosotros, porque nosotros somos los que vamos a adquirir los bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Por eso son tan importantes estas dos etapas, la distribución y el consumo. Para que nosotros podamos, una vez consumidos los productos, activamos la economía porque de esa manera le damos ganancias a las empresas y con esta manera de las ganancias ellos pueden contratar más mano de obra, generar empleos y activar todo el ciclo económico. Profesor Fructuoso Matías García, ¿podría ayudarnos a responder en qué consisten las etapas de distribución y consumo, por favor? Bien, una vez que se han producido estas mercancías que cubren y que responden a ciertas necesidades, en el mercado convergen, por un lado, esta producción como resultado del trabajo social. Sin embargo, también se encuentra, por otro lado, la distribución que va a retirar del mercado en forma privada y lo va a retirar a partir de lo que puede adquirir en la forma de precios, dependiendo la clase social, ya que no es lo mismo el precio de las cosas respecto a los ingresos que tiene un trabajador que se representa en su salario o a los ingresos por ganancia que tiene un empresario o a los ingresos por intereses que pueda tener un banquero. Estas diferencias se hacen plausibles en aquellas cosas que aún produciendo no son posibles retirar del mercado dependiendo el nivel de ingresos. Les damos las gracias al profesor Fructuoso Matías García y al licenciado Alejandro Reyes Pérez por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Ahora los invito a que me acompañen a ver la cápsula del programa de hoy que habla de la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución Política de México, donde se establecen algunos aspectos sobre el trabajo y el salario mínimo en nuestro país. Un tema que tiene mucho que ver con la economía, ¿no creen? Vamos a verla. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinan. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. En esta sesión analizamos el concepto de economía y las etapas de producción, distribución y consumo que componen el proceso económico. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora saquen sus propias conclusiones.